arquitectura, directivos de universidades y público que amablemente nos acompaña. Hoy tenemos el gusto y el honor de rendir merecido homenaje al arquitecto, monje, monseñor, académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, Fray Gabriel Chávez de la Mora, quien recientemente ha sido galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura 2020, en virtud de lo cual hemos preparado un breve pero sustancioso recorrido de la vida y obra de Fray Gabriel, o Fray, como a él le gusta que le digamos. A través de esta mesa redonda, que será presentada por conocedores y estudiosos de las distintas facetas desarrolladas por Fray a lo largo de su prolífera trayectoria. Nos acompañan en esta ocasión la doctora, maestra Ilian Irene Ponce Gutiérrez, arquitecta, licenciada en Arquitectura del ITESO en 1984, maestra en Educación y Gestión del Conocimiento por el ITESO 2017, académica emérita por la Academia Nacional de Arquitectura y vicepresidente nacional de la Asociación Nacional de Arquitectura. Academia Nacional de Arquitectura y presidente del capítulo Guadalajara. Demos un cordial aplauso. Desde 1984 ha participado en proyecto y construcción de diversos géneros de arquitectura, de manera independiente y en colaboración con otros despachos locales. Ha sido colaboradora de la quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima Bienales de Arquitectura Jalisciense. Directora de la Escuela Superior de Arquitectura, ESARC, del año 2010 a 2017, consejera ciudadana metropolitana 2018 al 2020. También miembro del Consejo Académico del Programa Guadalajara Ciudad Tranquila y Ordenada. Coordinadora ejecutiva del CEOCITIDU 2019-2020, entre otras representaciones de participación ciudadana. También nos acompaña en esta tarde, que tenemos manteles largos, el doctor Iván San Martín Córdoba, arquitecto. Arquitecto por la UNAM y filósofo por la Universidad de Claustro de Sor Juana, maestro en urbanismo por la UNAM y doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, desde el 2001. Es investigador titular de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde es profesor de la licenciatura y posgrado. Desde el 2005 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de la CONACYT. Es fundador del capítulo mexicano Docomomo, Documentación y Conservación de la Arquitectura y el Urbanismo del Momento Moderno, en el cual es secretario desde el 2010. Es miembro también de ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, capítulo México, de la Academia Nacional de Arquitectura y del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura, SICA. En 2010 obtuvo el premio Juan O'Gorman del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, del cual nos sentimos orgullosos. Entre sus publicaciones destaca el libro Estructura, Abstracción y Sacralidad, la arquitectura religiosa del movimiento moderno, que obtuvo premio en el INA, Francisco de la Maza 2016, y la coordinación del libro Ingenieros de Profesión, Arquitectos de Vocación. 25 protagonistas de la arquitectura mexicana del siglo XX que el CAMSAM otorgó medalla de plata en la Quinta Bienal de Arquitectura en la Ciudad de México en el 2021.
También nos acompaña el arquitecto Luis Miguel Argüelles Alcalá. Originario de la ciudad de Aguascalientes, reside en Guadalajara, Jalisco, desde 1974. Es licenciado en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Guadalajara en 1982. Especialidad, Bienes Culturales de la Iglesia por la Universidad Georgiana en Roma, Italia, donde obtiene mención magna cum laude en 1993 al 95. Cursos de restauración por la Universidad de Guanajuato, miembro de la Comisión Diocesana de Alta Sacro de Guadalajara, Jalisco desde 1987, miembro del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco desde 1997, director responsable de obra en varios municipios, miembro de la ALER, que es la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. Ha sido maestro en la Universidad Autónoma de Guadalajara, de taller de diseño y análisis histórico, crítico de la arquitectura, maestro de arte sacro, Seminario Mayor de Guadalajara. Ha impartido cursos y diplomados de arte sacro. Da asesorías en diversas diócesis de la República Mexicana y de otros países de manera directa o a través de sus comisiones. Miembro de la DIVEAS, que es la Dimensión Episcopal de Bienes Eclesiásticos y Arte Sacro, de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Campos del Arte Sacro, proyecto, construcción, restauración y adecuación litúrgicas. Ha trabajado juntamente con Fray Gabriel Chávez de la Mora en la Orden de San Benito, en más de 25 obras. Ha sido coordinador y participante del libro Gabriel Chávez de la Mora, Arquitecto, editorial Arquitónica, 2020. También nos acompaña el presbítero Cristian Emiliano Gerardo Cortés, arquitecto. Párroco, docente y arquitecto, es una de las figuras más notables y activas entre la nueva generación de promotores y artífices de la arquitectura religiosa mexicana contemporánea. Nació en 1982 en Los Mochis, Sinaloa. El padre Gerardo tuvo desde temprana edad un doble llamado vocacional. A los 18 años inició los estudios de arquitectura en el Tecnológico de Los Mochis, pero en el año 2003 interrumpió su carrera para atender el llamado de la fe. Estudió filosofía en el Seminario de la Inmaculada Concepción de Culiacán y teología en la Universidad Pontificia de Santa Cruz en Roma. Se desempeñó como administrador y docente de la Universidad Católica de Cataluña en Culiacán hasta que su obispo, Jonás Guerrero, le concedió retomar y concluir en 1915 su carrera, sus estudios y sobre todo la arquitectura. Esta vez en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha complementado su formación con algunos cursos de alta formación en la Fundación de Arte Contemporáneo en la Universidad Anáhuac. Ha conjugado sus dos vocaciones. A él se le debe el diseño de algunas de las obras recientes de arquitectura religiosa más interesantes y propositivas de la región. Su intervención ha abarcado desde la proyección arquitectónica hasta el diseño de mobiliario y de lienzos. Desde el año 2015 ha estado a cargo de la Dimensión Diocesana del Arte Sacro de Culiacán. Actualmente es docente de arte sacro en el seminario de la misma ciudad
y miembro de la Dimensión de Bienes Eclesiásticos y Arte Sacro de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Estrecho colaborador de Fray Gabriel Chávez de la Mora. También nos acompaña en esta tarde el arquitecto Eric Martínez Saavedra. El arquitecto Eric es investigador y docente de uno de los jóvenes entre quienes alientan al reciente movimiento que busca revelar, conservar, promover y dar nuevos cauces a la arquitectura religiosa moderna y contemporánea de México. Nació en 1986 en la Ciudad de México, se formó como arquitecto en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, de donde egresó en el año de 2010, donde se imbuyó en la tradición estética del funcionalismo. Al mismo tiempo, estudió las características de la liturgia católica emanada del Concilio Vaticano II y de su constitución Sacrosanctum Concilium en la Asamblea Benedictina del Tepeyac, bajo la guía del padre Anselmo Villanueva y otros religiosos de la misma congregación. Desde el año 2018 se desempeña como docente de las diversas asignaturas relacionadas con el arte y diseño en el campo de la arquitectura civil. Ha diseñado diferentes casas y oficinas y espacios comerciales y recreativos. Sin embargo, la parte central de su trabajo se enfoca en el arte y la arquitectura religiosa. En este ámbito destacan el diseño de la residencia de estudiantes de la Orden Pasionista de Tlalpan, así como la joyería y escultura de la temática sacra. Actualmente está desarrollando otros proyectos de capillas, iglesias y centros parroquiales en la diócesis de Tula y de México, en colaboración con el presbítero Cristian Emiliano Gerardo Cortés. Es miembro de la Dimensión de Bienes Eclesiásticos y Arte Sacro en la Mesa de Arquitectura Religiosa Contemporánea y también es miembro de la Comisión Nacional de Arte Sacro. Desde el 2017 trabaja en el taller de Fray Gabriel Chávez de la Mora, en donde desempeña dos funciones principales. Como colaborador, ha asistido a Fray en el diseño de sus obras más recientes. Por otro lado, como encargado de su archivo, se ha dado a la tarea de organizar, catalogar, digitalizar y los miles de bocetos, dibujos, planos, esculturas, fotografías, cartas y documentos que lo componen, muchos de ellos inéditos, con la finalidad de que los investigadores que lo componen son interesados en el tema, que tengan acceso en el futuro próximo a este tesoro de valor incalculable, fundamental para trazar la historia del arte y la arquitectura religiosa del México en los siglos XX y XXI, así como para conocer desde dentro los caminos de la recepción de forma litúrgica conciliar en la Iglesia mexicana latinoamericana. Y bien, vamos a dar inicio a esta mesa redonda dando la palabra a la arquitecta Lilian Ponce, ¿verdad?, quien nos hablará durante 15 minutos de lo que ella percibe del arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora. Adelante. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión yo les hablaré de manera puntual de lo que es la exposición fotográfica Una Mirada, exposición que forma parte de la exposición Entre Líneas que acabamos de recorrer. Buenas tardes. Misión fundamental de la Academia Nacional de Arquitectura es el conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura y sus creadores. Sin duda, esta magnífica exposición cumple a cabalidad con nuestro objetivo fundamental.
No podríamos iniciar esta mesa sin agradecer a todos los involucrados para que esto sea posible, pero de manera fundamental al arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora, que nos ha permitido dar seguimiento a este trabajo, seguirlo exponiendo y seguirlo mostrando para que todo el mundo lo sepa, que lo importante que es el trabajo fino, el trabajo reflexivo, el trabajo humano que usted ha realizado. Nuestro homenajeado, quien con su extraordinaria generosidad nos comparte no solo su magnífica obra, sino que nos ha dado la oportunidad de conocerle y aprender de su entrega y compromiso con el trabajo, de su capacidad de reflexión y de ese magnífico don para convertirlo en maravillosas obras de arte. Todo desde una calidez y calidad humana inigualable. Agradezco también al arquitecto Honorato Carrasco Mart, presidente del Colegio de Arquitectos de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, al arquitecto Francisco Raigadas Valdés, que por razones de salud tuvo que retirarse, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, al arquitecto Efrén Muciño, vicepresidente de Actividades Profesionales, a la arquitecta Yolanda Galicia Cruz, consejera de Actividades Profesionales, la valiosísima colaboración del arquitecto David Martín del Campo, académico de la Academia Nacional de Arquitectura y autor de las fotografías que conforman Una Mirada. También a los colaboradores en este trabajo, de manera muy importante, el arquitecto Luis Miguel Argüelles, Iván San Martín, David Martín del Campo, Cristian Gerardo, Eric Martínez Saavedra, José Miguel Martínez y Marcel Bretón. Y encontrar aquí a tantos amigos que pudimos saludar, por supuesto a Javier Cortés Rocha, a Antonio Gallardo, a Francisco Covarrubias, a Juan Keil, a Dolores Martínez, que también estuvo por aquí. Ha sido para mí una maravillosa oportunidad de saludarlos. Esta tarde quiero compartir con ustedes la historia de la exposición fotográfica Una Mirada, que hoy forma parte de esta magnífica exposición, Arquitectura entre líneas. Una Mirada nace, a decir de su autor, David Martín del Campo, en el año 2014, en una conversación con el arquitecto Luis Miguel Argüelles, con la idea de documentar la obra de Fray Gabriel con vistas a una publicación. Y cito el comentario que me hace David. Derivado de lo anterior, nos dimos a la tarea de comenzar esa labor, misma que se prolongó durante 5 años, fotografiando una veintena de obras y sumándole material que yo tenía previamente, como el de la Basílica de Guadalupe, el Pocito en el conjunto guadalupano, el Espíritu Santo de Tepatitlán, Santo Toribio Romo en Santana de Guadalupe y la Capilla de las Criptas del Vaticano. En el 2019, el capítulo Guadalajara de la Academia Nacional de Arquitectura dedica la 11ª Bienal de Arquitectura Jalisciense a nuestro compañero arquitecto académico emérito Fray Gabriel Chávez de la Mora. Ese mismo año, y a la par de estas actividades, el arquitecto Luis Miguel Argüelles, en conjunto con la editorial Arquitónica y nuestra también compañera académica, la arquitecta Arabela González Hueso, empiezan a trabajar a marchas forzadas para lo que sería la edición de un libro de la obra de Fray Gabriel, mismo que veo que ahora muchos tienen en sus manos y que es una verdadera obra de arte. Dicha publicación salió a la luz en el año del 2021, titulándose Gabriel Chávez de la Mora, fraile y arquitecto. En octubre del 2019 recibí la propuesta de David para hacer una selección de fotografías y conformar una exposición que le diera marco a los eventos de la 11ª Bienal de Arquitectura Jalisciense. Por supuesto, acepté de inmediato. Me presentó su propuesta y le dimos forma a lo que ahora tenemos expuesto y que tiene ya una trayectoria de 8 sedes. La primera muestra se llevó a cabo en el Q Altos, Centro Universitario de los Altos de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara,
en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de donde es oriundo David. Y mi familia materna, que eso ha hecho un clic muy importante porque me pareció muy significativo iniciar un trabajo precisamente en la tierra de mis abuelos. En el mes de octubre del 2019, y contamos en esa ocasión también con la presencia de Fray Gabriel. Posteriormente, en el marco de la exposición de la 11ª Bienal de Arquitectura Jalisciense en el Museo de Arte Raúl Anguiano en la ciudad de Guadalajara, en el mes de noviembre y diciembre tuvimos la segunda exposición. La tercera muestra, debido a la pandemia del COVID-19, se llevó a cabo de manera virtual en la Casa Zuno, a través de la Universidad de Guadalajara, de donde es Fray Gabriel el primer egresado titulado de la carrera de arquitectura. Esta muestra de manera virtual, me gustaría hacerles llegar el enlace, porque pueden compartirla quienes tienen por ahí trabajo académico, y todo es muy fácil hacerla llegar a todos los alumnos y que la puedan conocer. La cuarta muestra se llevó a cabo en el SARC. La Escuela Superior de Arquitectura es el lugar en donde yo trabajo, por lo tanto, siendo ahí mis oficinas, son las sedes del capítulo Guadalajara de la Academia Nacional de Arquitectura. Tuvimos ahí la exposición con motivo del nombramiento de Fray Gabriel como Premio Nacional de Arquitectura. La quinta sede tuvo lugar en el Exconvento del Carmen en la Universidad de Guadalajara y estuvo a cargo del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. La sexta muestra se llevó a cabo en la antigua Capilla de San Antonio, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en los meses de octubre y noviembre del 2021. La séptima sede fue la Catedral de Puebla, en la ciudad de Puebla, durante el mes de marzo del 2022. Allí tuvimos la compañía del capítulo Puebla de la Academia Nacional de Arquitectura, de la Universidad y del Arzobispado. La octava muestra es esta, ahora en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, durante los meses de abril y mayo de este año. Esta muestra consta de 58 imágenes de las siguientes obras, que no leeré todas, sino algunas cuantas porque ya hicimos el recorrido. De manera aleatoria seleccionaré que tenemos aquí la capilla de la Abadía Benedictina del Tepeyac, el claustro de la Abadía Benedictina de Tepeyac, San Benito Abad, la nueva Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, la Capilla Episcopal de Guadalajara, la adecuación litúrgica de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Cuernavaca, la adecuación litúrgica de la Catedral Basílica de la Asunción de María en Guadalajara, el Teatro de San Benito Abad, la adecuación litúrgica del Templo Parroquial del Espíritu Santo en colaboración con el arquitecto Luis Miguel Argüelles en Tepatitlán, la capilla de la Casa General de las Hermanas de la Sagrada Familia en Cuautitlán Izcalli. Me estoy saltando algunas. En colaboración con el arquitecto Daniel Domínguez Montes, un acrílico sobre tela para el bautisterio del santuario, el santuario guadalupano de Zamora, entre muchas otras obras. Tenemos por lo menos 2 solicitudes más para llevar esta exposición a otros sitios, a saber, ahora están anotados Oaxaca y los hermanos franciscanos de Guadalajara, y ponemos en este momento a disposición de todas las instituciones educativas, académicas, gremiales, este valioso material. Por lo menos la exposición fotográfica es de bastante fácil manejo, en el caso de la exposición que la complementa con los objetos tiene otras condiciones, pero la exposición fotográfica es muy sencilla, que cada uno pueda llevarlo a estas instituciones. Honor a quien honor merece. Hoy Fray Gabriel Chávez de la Mora es profeta en su tierra. Muchas gracias, Fray Gabriel. Expreso aquí todo mi agradecimiento y mi cariño para estos ya casi 3 años de trabajo conjunto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ilian.
Ahora con nosotros el doctor Iván San Martín Córdoba, para que nos ilustre de toda la obra y toda la relación que ha tenido con Fray Gabriel Chávez de la Mora. Bienvenido. Gracias. Tomo aquí mi cronómetro. Mi trabajo, mi breve texto lo he titulado Estructura y materiales para orar y laborar. Agradezco la invitación a participar en este evento, en el que prometo mis reflexiones serán breves y se orientarán al papel que las soluciones estructurales y constructivas han tenido en las obras proyectadas por Fray Gabriel, anticipando que, frente a su vasta obra, solo me detendré en unas cuantas obras puntuales. Como el mismo fraile ha apuntado en varios de sus escritos, la solidez de la tríada vitruviana es un elemento fundamental de sus propias creaciones. Sin embargo, en la elección de las estructuras debe imperar la sencillez, la economía y la sobriedad. Y cito sus palabras: que se edifique con estructuras de sistemas simples, de técnicas económicas, de lógica constructiva clara, sin alardes y sin excesos caprichosos. Fin de la cita. Mientras que, para la elección de los materiales, tanto en los sistemas estructurales como en los recubrimientos y elementos divisorios, el fraile nos indica, y cito, materiales manifiestos en su verdad, apreciando su color, textura, acabados, con economía razonable, formas congruentes a la función, geometría primaria, preferencia por lo ortogonal, austeridad voluntaria, no dispendios, no superfluos ni ocurrencias. Fin de la cita. En efecto, una revisión de sus decisiones proyectuales permite constatar el uso de estas cualidades, siempre utilizando plantas con geometrías ortogonales, circulares u octagonales, cubiertas por losas planas sobre cerchas metálicas, vigas de acero o de concreto armado, sencillos muros de carga y apoyos aislados, siempre previendo la durabilidad de los elementos y un mantenimiento sencillo y económico. Sobre estas cualidades yo destacaría la armonía entre la morfología estructural y la penetración lumínica, que es, como sabemos, esencial para la consecución de una atmósfera idónea para la experiencia religiosa y educativa. Una somera revisión de solo 6 obras, aquellas diseñadas completamente por Fray Gabriel, omitiendo las obras colectivas que, sin demérito de ellas, las decisiones han tenido que ser consensuadas. Primero, en la capilla del monasterio de Santa María de la Resurrección, en Aguacatitlán, Morelos, Fray previó un anillo de penetración lumínica entre el muro circular perimetral y la losa plana e inclinada de la cubierta, una solución que permitió que la luz exhibiera la textura de la piedra rugosa, mientras al centro de la cubierta abrió un poderoso óculo de luz, solo atravesado por el haz de viguetas metálicas convergentes, iluminando así el espacio celebrativo preconciliar y al mismo tiempo acentuando la ligereza de la cubierta que casi parecería suspenderse sobre el espacio religioso. 2. Esta solución circular fue replicada varias décadas después para la capilla del monasterio Madre de Dios en Ciudad Hidalgo, Michoacán, diseñado para las hermanas cistercienses. Un muro de carga enjarrado rodea el pequeño espacio religioso, mientras la cubierta se solucionó con 6 grandes viguetas metálicas concéntricas, mientras otras 6 vigas secundarias ayudan a sostener las secciones de las losas planas inclinadas sobre la asamblea de las monjas. El presbiterio nuevamente recibe una entrada de luz cenital por medio de una linternilla que ilumina dramáticamente el crucifijo solitario que pende centralmente de la cubierta, a diferencia del altar, el ambón y la sede, que como el resto de sus obras religiosas se localizan desfasados del centro lumínico, pero cuya inmaculada blancura los hace destacar sobre la oscuridad del piso y los ocres del mobiliario. En la tercera obra que reseñaré, la capilla de la abadía benedictina del Tepeyac, la solución estructural fue muy distinta, pues debía preverse una mayor capacidad de usuarios
En primer lugar, para la celebración de la propia comunidad religiosa de hermanos benedictinos, pero también para feligreses visitantes que eventualmente quisieran compartir el espacio celebrativo. Por ello, eligió una cubierta plana sobre armaduras de acero que permitiesen un claro de 20 metros, apoyado sobre muros de carga perimetrales en 3 de sus lados, mientras que en el cuarto flanco se dispuso la colocación de un gran cancel ambarino que además marca el acceso para los feligreses externos. La selección de una trama de vigas secundarias en la cubierta permitió la abertura de varios vanos cenitales que acentúan las diferentes zonas jerárquicas del centralizado presbiterio y de los retablos laterales, mientras que otras entradas horizontales de luz fueron dispuestas en las uniones entre los muros y la losa a fin de aligerar nuevamente la percepción de la cubierta. Los elementos litúrgicos como el altar, la sede y el ambón fueron hechos de concreto martelinado, mientras que el resto de los ajuares fueron de madera de pino. Nótese la sencillez y economía de los materiales, quemada y cepillada para exponer la nobleza de su veta. Finalmente, la estratégica ubicación de algunos vitrales dota de cromatismo al interior, logrando así una atmósfera de recogimiento y devoción. 4. En contraste, en la Capilla Ecuménica de La Paz, en Acapulco, Guerrero, el intenso sol se impone sobre el promontorio natural que domina la bahía, por lo que aquí el virtuoso fraile debió ser excesivamente prudente con la penetración lumínica y, por el contrario, priorizar los flujos de aire natural que bañasen el interior. La estructura elegida de viguetas metálicas y losas planas a 2 aguas protegen y sombrean generosamente el interior y las zonas aledañas del exterior, mientras que la luz hacia el interior del espacio ortogonal es tamizada por las superficies de ónix en los tímpanos bajo la cubierta, cuyas lajas traslapadas, además, permiten la salida superior de aire caliente, mientras nuevos flujos de aire fresco entran por debajo de la cubierta, humectados además por su contacto con algunas superficies de agua que cruzan el espacio celebrativo. Ha de enfatizarse que cuando Fray Gabriel visitó el terreno, se percató de las grandes piedras monolíticas que originalmente iban a ser retiradas, cuya plasticidad lo llevó a decidir su conservación y que se incorporasen al desplante del proyecto. Y también está presente en algunas zonas del piso, logrando así una tensión entre el terreno y la obra construida, naturaleza y obra humana integradas en una armónica relación. Quinto, otra solución estructural completamente distinta fue ideada para la capilla del monasterio Virgen de Cutarán en Jacona, Michoacán, al tener que diseñar un espacio con 2 posibles escalas de uso: el de uso diario, como una capilla del monasterio de los hermanos cistercienses, y la escala eventual con su extensión a la asamblea de fieles externos. De este modo, una gran cubierta de 2 aguas permite la apertura de 2 grandes entradas lumínicas opuestas, generando con ello una tensión integradora en el espacio. De una parte, 2 franjas de luz ambarina convergen por encima del espacio celebrativo del diario de la capilla, mientras que en el extremo opuesto, a los pies del templo, la gran cubierta se pliega y permite colocar otras penetraciones lumínicas que enriquecen la atmósfera de la zona de la asamblea. De este modo, la solución estructural no solo permite el uso previsto del espacio, sino que se repliega ante las necesidades lumínicas que demandan las distintas atmósferas. Para la 6ª obra, y ya casi termino, me valdré del Teatro San Benito, dentro del conjunto Centro Escolar del Lago, que al tratarse de un espacio con fines educativos y recreativos completamente distintos a los ejemplos anteriores, en los que la numerosa capacidad de usuarios demandaba una solución distinta. Nuestro querido arquitecto utilizó aquí estructuras tridimensionales a fin de no solo aligerar el peso de la cubierta, calculada por el ingeniero Óscar de la Torre Rangel, sino también lograr un claro sin apoyos intermedios que impidiera, obviamente, la visibilidad del interior. En cuanto al exterior, los muros incorporaron elementos precolados
así como tratamiento de concreto martelinado para facilitar los costos de mantenimiento. En esta breve selección de 6 obras, pequeñas grandes obras diría yo, nos permiten constatar que la selección de las estructuras siempre ha obedecido a 4 directrices. 1, cumplimiento para la funcionalidad de los espacios. 2, economía en su adquisición y mantenimiento. 3, aprovechamiento de los materiales regionales. Y 4, flexibilidad para la incorporación de la luz natural, tanto por razones funcionales como por sus connotaciones simbólicas de orígenes milenarios. En todas sus obras ha imperado una congruencia que permite la consecución de la belleza, tal como el mismo Fraile nos ha recordado. Y cito: congruencia entre el interior y lo exterior. Que estas estructuras sean bellas, que tengan poesía. Fin de la cita. A ello se le debe sumar el valor añadido de que su paleta de materiales siempre se ha privilegiado a los de origen nacional y regional, no solo por su facilidad en la adquisición, sino porque ello permite aprovechar la mano de obra de artesanos, escultores, talladores, orfebres y albañiles que dominan las cualidades de estos materiales. Así podemos encontrar ladrillo en celosías, madera laminada en los lechos bajos de las losas, enjarrados en los muros, trabajos en cantería en los elementos litúrgicos, madera veteada en mobiliarios, sencillas herrerías en las luminarias y ónix mexicano para matizar los ambientes lumínicos, además de un notable trabajo en el diseño de vitrales multicolores, cuyo cometido no es meramente decorativo, como sucedería en una construcción civil, sino que se dirigen como apoyo para la consecución de atmósferas religiosas, a veces abstractos, en otras figurativos, a fin de convertirse en teología en imagen. De esta manera, sus obras arquitectónicas han sido producto de esfuerzos colectivos, de cientos de manos expertas dirigidas por una mente maestra, que piensa y decide, que valora y sopesa, que aprovecha y acierta, en suma, que ora et labora, como un humilde hermano más dentro de la orden benedictina que le ha acogido a lo largo de su fructífera vida religiosa y profesional. Felicidades, fraile. Muchas gracias, arquitecto. Ahora nos acompaña también el arquitecto Luis Miguel Argüelles Alcalá, quien nos hablará también de algunos conceptos relacionados con Fray. Adelante, arquitecto. Buenas tardes. Agradeciendo la invitación que el día de hoy me hacen, les leo Fray Gabriel Chávez de la Mora, referente del arte sacro mexicano. Gabriel Chávez de la Mora, fraile más arquitecto, nace en Guadalajara en 1929. Desde pequeño mostró una gran inquietud creativa en todo lo referente al diseño, por lo que posteriormente ingresa a la Facultad Libre de Ingeniería en 1947 y al abrirse la Escuela de Arquitectura en el año 48, opta por cambiar a esta por ser más apegada a su vocación, llegando a ser, al concluir, el primer estudiante egresado de la misma. Posteriormente, sigue el llamado interno de su otra vocación, la que le presenta un nuevo reto e ideal, el ser monje benedictino. Por creerse estas diametralmente distintas, pensó en un primer momento que por ello tal vez abandonaría su carrera como arquitecto, pero la vida tenía otros planes para él, pues lo colocó en el momento histórico preciso de reflexión y depuración de la liturgia católica, previa al ya incipiente Concilio Vaticano II, que replantea la forma de concebir las iglesias, siendo así, curiosamente, el inicio de su trayectoria en este vasto ámbito, conjuntando estos dos grandes aspectos de su vida. Visto como arquitecto, en perspectiva, es el resultado maduro, deseado e imaginado que se tuvo al fundar la Escuela de Arquitectura por parte de la Universidad de Guadalajara,
con los grandes retos y el impulso que esto significó para la perla tapatía del siglo XX. Con el grupo de catedráticos conformado tanto por profesionales locales, así como otros venidos de Europa, que traían el impulso de la recientemente disuelta Bauhaus alemana, y su arrojo de propuestas innovadoras, y así cada uno de ellos, como el mismo Ignacio Díaz Morales, Julio de la Peña, Silvo Alberti, Bruno Cadori, Eric Kufal, o la gran influencia que le significó el emblemático Matías Geritz, que cuestionó los estrictos cánones estéticos prevalecientes y donde cada uno de ellos compartió su don y potencializan las habilidades innatas del joven estudiante, el cual se siguió formando con el estudio personal y la experiencia del trabajo, logrando posicionarse ahora como uno de los arquitectos más representativos a partir del siglo XX, tanto en nuestro país como en otras latitudes, y en un rubro singular, el arte sacro, colocado ahora en igualdad de circunstancias con otras especialidades, teniendo la oportunidad de colaborar en obras relevantes que ya son patrimonio del siglo pasado y del actual en México. Una de sus claras aportaciones y oportunidades fue el aceptar el reto que presentó en su momento la reforma litúrgica, que se venía gestando ya en el seno de la Iglesia Católica años atrás, sobre todo en Alemania por los benedictinos, y que el padre Gregorio Lemercier en Cuernavaca ya impulsaba a vivirla y desarrollarla en su naciente comunidad, la cual ha quedado arraigada de forma permanente en su hacer profesional, logrando así dar una continuidad a la gran tradición histórica precedente, pero actualizando su lenguaje, haciéndola llegar vigente hasta el día de hoy, buscando siempre la dignidad de sus espacios, mas con formas actuales, renovadas, funcionales y estéticas, manteniéndose de esta manera siempre coherente con su momento histórico. Se plantean ya no solo iglesias, sino ahora conjuntos parroquiales, resultados de su estudio y función, pero con un lenguaje completamente renovado, abriendo una nueva propuesta, en ocasiones de forma arriesgada y valiente. Otro reto supuso el que pudiera cohabitar sus dos vocaciones, la de fraile y arquitecto, mas su inquietud innata por el diseño lo llevan a proponer dentro de su comunidad la creación de talleres artesanales, que serán posteriormente llamados de Emaús, donde generará un nuevo, rico e ingenioso lenguaje contemporáneo para la iconografía del Antiguo y Nuevo Testamento, que será ahora accesible y cercano a partir de los años 70 y que llega a nuestros días en forma renovada, quedando ya como parte de nuestra imaginería cotidiana. Es un caso particular el poder conjuntar en una persona diferentes especialidades, al religioso, el sacerdote, el arquitecto, pero también el liturgo, el calígrafo o el artista plástico, y poder echar mano de esas herramientas en el hacer arquitectónico de forma integral, pudiendo proyectar partiendo de una necesidad concreta a la totalidad de un edificio e irlo desmenuzando en cada parte hasta el más mínimo detalle, llevando así un hilo conductor de diseño y un significado propio. Esto sucede en pocas ocasiones en las obras de arquitectura, la cual él entiende como un servicio responsable que da soluciones prácticas y estéticas a la sociedad. Con la gran herencia del racionalismo emanado de la Bauhaus alemana, sus fundamentos para la arquitectura son vitruvianos, conjuntando las tres áreas, la utilidad, la solidez y la belleza, pero partiendo del ser humano, del hombre y la mujer concretos, con sus necesidades que generan espacios, pero en relación con la comunidad, y con su aspecto físico, pero también emotivo y por tanto trascendente. Con toda esta información se parte para la conformación de un programa arquitectónico que con el estudio de los usuarios generará espacios, recorridos y sensaciones. Aquí entra ya el don de la creatividad que dará la armonía y la belleza al conformar un diseño, el cual se sustentará de una geometría básica, ya que esta ha sido siempre su directriz,
su andamiaje, del cual se generarán otras secundarias más elaboradas. Por otro lado, el ser religioso lo ha salvaguardado dando una sana distancia hacia los limitantes del día a día de la sociedad contemporánea, de intereses económicos o de modas pasajeras, dándole una libertad de diseño envidiable, mas siempre ha sido muy centrado y consciente de la correcta economía al proponer sus obras, gastando lo adecuado en cada elemento, buscando la calidad, lo verdadero, lo justo, lo permanente sobre lo aparente, lo llamativo, lo falso o pasajero. Fray Gabriel no tiene despacho propio como tal, que pueda construir las obras diseñadas, sino que por años dibujó siempre en su pequeño taller del claustro de la Abadía del Tepeyac. Solo de unos cuantos años para acá, por la cantidad de documentos, maquetas y materiales recopilados, se vio la necesidad de construir uno mayor ahí mismo, titulado San José Obrero. Por tanto, para la realización de sus obras, él busca trabajar en equipos con los despachos que existen en las diferentes zonas geográficas donde circunscriben sus obras, integrándose de buena manera a estos, tomándolos como una extensión. Es así como algunos hemos tenido la fortuna de aprender y trabajar con él de manera más cercana. En los proyectos, ya planteado el problema y estudiada la propuesta de solución, en base al diálogo con las partes y con el equipo, se parte normalmente de una idea inicial, a través de sus conocidos y estudiados croquis, que sigue elaborando a mano hasta el día de hoy. Así se continúa bajo su atenta y minuciosa supervisión cada etapa que posteriormente entra, como es lógico, al desarrollo de la tecnología del diseño, al cálculo estructural, los costos, etc. Paralelamente a esto, en otra vertiente, también es cercano y entusiasta al acompañar con mucho interés a los artistas y artesanos que tanto son valorados dentro de su arquitectura como piezas importantes, por lo que él mismo ha llegado a definir la arquitectura religiosa como el conjunto de artes y artesanías al servicio de la liturgia. A lo largo de su ejercicio profesional, por más de 66 años, y hasta hoy que sigue en activo, ha logrado conformar y delinear minuciosamente un estilo contemporáneo muy propio e identificable, cosa difícil en nuestros días, pero que en México, por décadas, ya forma parte de nuestra cultura, en las diversas áreas de diseño que existen. Partiendo de lo general, se llega a todos los elementos posibles que lo integran, diseñando así la obra total, donde nada queda exento de ser diseñado. Partiendo de la arquitectura, se llega también al mobiliario, los vitrales, la orfebrería, díganse sagrarios, custodias, cálices, cruces altas e incensarios, tipografía, imagen corporativa, textiles, vestiduras litúrgicas, así como la pintura y escultura que ya se reconocen e identifican como un estilo litúrgico mexicano y que sigue nutriendo el campo del arte sacro a nivel mundial, siendo él el diseñador y en algunos casos el ejecutor, pero ahora por la extensión de su obra usa las manos de todo un equipo como las suyas, lo cual es una gran responsabilidad que nos integra y anima para llevar a buen fin las obras que servirán a la comunidad. Así es como después de este recorrido y reflexión sobre su persona y su hacer profesional, se puede constatar que Fray Gabriel ha ido conformando un lenguaje tan propio que ya constituye una identidad visual identificable y reconocible del arte sacro católico mexicano. Con la ejecución de grandes ejemplos construidos o a través de la participación constante y activa en las diferentes comisiones de arte sacro, donde es miembro, perito, creador o proyectista, así como un atento asesor. Lo mismo para los miembros del clero que para profesionistas que incursionan en crear un espacio celebrativo. También para los artistas y artesanos que recurren a sus esquemas o han trabajado en algún proyecto particular con él, lo que ha derivado en ser escuela para los nuevos diseñadores de esta materia tanto en México como fuera de sus fronteras.
¿Cómo no recordar a su discípulo, el gran Claudio Pastro en Brasil, o el conocimiento y estudio de su obra en España, Italia o la Unión Americana, así como la infinidad de reconocimientos que ha cosechado a lo largo de su trayectoria, como ser académico emérito del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, del Estado de Jalisco o varios más, de la Academia Nacional de Arquitectura, con los grados honoris causa de la Universidad Pontificia de la Ciudad de México y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Premio Arpafil o el reciente Premio Nacional de Arquitectura, que lo posiciona ya como uno de los personajes que ha dejado su huella en nuestro panorama cultural. Así ahora, su propuesta de programa arquitectónico para los conjuntos pastorales, sus limpios juegos geométricos de diseño y sus plantas centralizadas que propician la amplia participación en torno al altar en el presbiterio, se han convertido en un probado ejercicio para los conjuntos religiosos. Sus materiales, preferentemente sacados del lugar y expuestos mostrándose tal cual, su integración al contexto, su economía estructural, su siempre actual depuración iconográfica, sus robustas texturas salpicadas de geometría, su utilización de cruces griegas sobre la predominante latina, sus armoniosos y cuidados croquis, su estoica escultura, su característico colorido pictórico o su inconfundible caligrafía se han conformado como eficientes herramientas que ya forman parte del lenguaje colectivo del arte sacro como una contribución cultural que ya nos hemos apropiado y forma parte de nuestro imaginario. Pareciera a simple vista que los ideales de dos grandes personajes serían caminos distintos. San Benito Abad propone para sus comunidades religiosas el formarse en oración y trabajo. Y por otro lado está la cita atribuida al arquitecto Mies van der Rohe de menos es más. Estas parecieran ser reflexiones ajenas, pero creo que en Fray Gabriel han encontrado buen terreno y han llegado a un buen puerto juntas, dando buenos frutos. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Y bien, también la juventud ha seguido a Fray con mucha pasión, con mucho anhelo de poder seguir los pasos de nuestro querido Fray Gabriel Chávez de la Mora. Y en este caso nos acompaña el presbítero Cristian Emiliano Gerardo Cortés, arquitecto, que nos va a mostrar lo que ha tenido como legado del arquitecto Fray. Muy bien, pues buenas tardes para todos. Felicito primero al comité organizador, ¿verdad?, por dedicarle este espacio al merecido trabajo de Fray Gabriel Chávez de la Mora. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad de compartir esta sencilla participación enfocándome sobre la arquitectura y las artesanías al servicio de la liturgia en la obra de Fray Gabriel. Debo admitir que yo muchas veces he hablado de la obra de Fray Gabriel, pero nunca he hablado de Fray Gabriel frente a Fray Gabriel. Entonces, es un compromiso muy serio, espero hacerlo bien, ¿no? Me disculpe cualquier detalle. Muy bien. En el recorrido que hemos hecho hace un momento de nuestra exposición, de esta exposición, se puede apreciar la calidad artística indudable de Fray Gabriel. En cada obra nosotros podríamos detenernos y admirar la extraordinaria composición y armonía. Podríamos, por ejemplo, preguntarnos por su inspiración y cómo logra desde el claustro esa originalidad permanente. Eso es sorprendente. Pero es importante no olvidar el contexto para el que todas estas obras fueron creadas, es decir, sus funciones originarias. Personalmente, el arte de Fray Gabriel me parece más cercano a aquel primitivo, a lo que algunos autores modernos denominan el arte antes del arte, o quizá es más preciso decir el arte antes de las bellas artes, ya que la obra de Fray no son obras realizadas para suscitar un simple placer estético por medio de un análisis o la contemplación, sino más bien responden a la necesidad propia de un momento de importantes cambios en la iglesia.
Fray Gabriel entiende el ejercicio de la arquitectura por medio de propuestas contemporáneas como su ministerio y servicio como religioso benedictino, dedicado a la oración y al trabajo. Cito al eclesiástico: el objeto de su oración son los trabajos de su oficio. Fray Gabriel sigue los principios originarios de la arquitectura según Vitruvio, coincidimos en esto, que es funcional, útil y bella, pero entiende que la arquitectura está en función de un servicio no solo físico o antropométrico, sino espiritual y trascendente. Está al servicio del espíritu. Para Fray Gabriel, el programa arquitectónico de un espacio sacro es la liturgia. Fray se ha nutrido, aprovechado y vivido de la liturgia. La liturgia no como una acción estética o jurídica en cuanto al cumplimiento de una normativa para celebrar algo, sino entendida según el Concilio Vaticano II, que hace un momento lo mencionaba Fray, lo resaltaba, como participación consciente, activa y que dé frutos. Esto me parece importante porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, en algunas veces que compartimos respecto a la arquitectura religiosa, sobre todo los estudiantes, como que desearían que uno les entregara como un reglamento de construcción, ¿verdad? O sea, el programa arquitectónico es como que a ver qué debe llevar, cómo debe. Pero Fray Gabriel entiende que el programa arquitectónico es la liturgia. ¿Cómo se celebra? ¿Qué es lo que se celebra? Podría contar una anécdota. Yo de cuando en cuando aprovecho mis vacaciones y me hago monje, ¿verdad? Unos días y paso con Fray Gabriel. En una de estas veces yo tenía necesidad de consultar el ritual del bautismo que estaba en su biblioteca. Estábamos en el taller, no estaba Fray Gabriel, y entonces tomé su ritual del bautismo y me llamó mucho la atención que ese ritual estaba subrayado y minuciosamente estudiado. Como sacerdotes nosotros estudiamos esto para poder celebrar los ritos, pero Fray Gabriel no solamente entendía muy bien el esquema de lo que se hacía, sino además la teología subyacente a esos ritos, que esto es muy importante, Hace un momento el arquitecto José Raigadas decía que la obra de Fray Gabriel es vastísima, ¿no? Nosotros que estamos en el taller, Eric, Fray Gabriel nos trae los proyectos, como han dicho, a mano. Eric los pasa generalmente hace las plantas, los alzados, y ahí me toca hacer la volumetría y todas estas cosas. Y siempre Fray Gabriel nos va ganando, es decir, no lo podemos, el ritmo de Fray Gabriel, aunque nosotros tenemos la computadora y toda la tecnología, y siempre va adelante, ¿no? Hace un momento Fray Gabriel me decía, es que allí ya tenemos 3 proyectos, yo estoy seguro que en estos días que voy a estar aquí trabajando, cuando lleguemos al tercero ya va a haber un cuarto, ¿verdad? Seguramente. Entonces, porque se hace así, pero esto me parece importante, el programa arquitectónico no es solamente una normativa a seguir, sino es una teología que subyace, ¿no? Es la liturgia, el programa es la liturgia. Quizás hasta este punto es bueno precisar qué es liturgia, ¿no? Es bueno decir qué es la liturgia. La liturgia es la acción sagrada por excelencia, una acción que tiene un dinamismo en 2 direcciones. Por una parte ascendente, se glorifica a Dios, pero también es descendente, que es la santificación de los hombres. Por medio de ritos, nosotros los cristianos glorificamos, pero a su vez Dios nos santifica, Dios actúa de manera eficaz en el mundo. ¿Podría yo atreverme a afirmar que Fray Gabriel hace una arquitectura teológica, partiendo de la liturgia, en el que pretende que el mismo edificio viva las cualidades o notas o virtudes del Evangelio? Si un cristiano está llamado a vivir la sencillez, la honestidad, la verdad, la alegría, la paz, todas estas cosas y valores, Fray Gabriel pretende que todas estas notas también las viva el edificio. El edificio también debe tener esa sencillez, esa alegría, también debe ser evangélico, vamos a decirlo así, ¿no? Vivir las notas del Evangelio. Esta cita la he tomado de una
de una exposición de Fray Gabriel en Roma, donde él decía en aquel momento en San Anselmo: por convicción he decidido hacer espacios silenciosos, minimalistas, austeros, en donde lo que resalte no sea la ornamentación, sino los ritos celebrados. Esto me parece genial. Fray Gabriel decide hacer espacios minimalistas y austeros, no solo propicios para la oración personal, sino más bien para una celebración comunitaria. Fray se ha anticipado a la reforma litúrgica, una reforma promulgada el 4 de diciembre de 1963, pero ya como hemos escuchado y todavía va a profundizar el arquitecto Eric, pues el edificio de Santa María de la Resurrección pues fue hecho en 1957, ¿no? Se ha adelantado a ello. Desde ahí que Fray Gabriel diseña desde un espíritu, no tanto desde una normativa. Ha sido un referente sin duda para la construcción de nuevas iglesias, como lo ha recalcado el arquitecto Argüelles, recuperando muchos valores, por ejemplo los retablos, y ha retirado también muchas adiciones, muchos excesos, complicaciones para propiciar la participación. Sabemos que la arquitectura, nosotros como arquitectos, la mayoría es consecuencia de las actividades que se alberga allí. Así la misma liturgia exige espacios del que Fray ha desarrollado un programa, entendido la iglesia ya no como la casa de Dios. Yo como presbítero muchas veces escucho que la mamá para corregir al hijo le dice: guarda silencio, estamos en la casa de Dios, ¿no? Fray Gabriel ha entendido muy bien que no es solo la casa, sino es la casa del pueblo de Dios, donde se realizan actividades y se necesitan espacios también para esas personas y actividades. Quisiera citar unas palabras dichas en el Premio Nacional de Arquitectura recibido este año de Fray Gabriel. He preferido una arquitectura modesta, de austera sencillez, destacando la verdad de los materiales, ya no las místicas formas y alturas del gótico, ni los brillos del barroco, sino formas de sencillez funcional cargadas de poesía y belleza. Fray Gabriel considera la arquitectura como una integración de todas las artes. Ha diseñado, como se ha dicho, pintura, escultura, mosaico, textiles, vestimenta, ornamentaciones, artes gráficas, cuidando hasta el último detalle. Como les decía, para mí es un privilegio apoyar a Fray Gabriel haciendo los modelos 3D, porque Fray Gabriel piensa en todos los ensambles, ¿no? Es decir, ¿qué lleva un bisel? ¿Qué lleva? ¿Cómo se va a construir esto? Entonces, para mí ha sido una bendición y un privilegio poder estar también cerca de él en esto. Fray Gabriel cuida hasta el último detalle, buscando que todos ellos actualicen la belleza de la liturgia, no por capricho personal o por ego, sino que actualicen la belleza de la liturgia. Al pensar en artesanías como una finalidad sagrada, no podemos olvidar los talleres Artesanías Emaús, que ya se ha mencionado. Cuando Fray Gabriel iniciaba su vida monástica en el monasterio benedictino, Santa María de la Resurrección, a finales de los 50 y principios de los 60, por medio de un lenguaje contemporáneo se elaboraron bellas artesanías, diseños originales y a la vez revolucionarios para la época. Piezas cargadas de un contenido simbólico y bíblico, la mayoría con una geometría muy simple, realizados en plata laminada, recortada y grabada, y después se incluyeron otros materiales, entre ellos destaca también trabajos en serigrafía. Poco a poco estas piezas se convirtieron en el principal sostén económico del monasterio en aquella época. La artesanía marcó de manera especial la vocación religiosa y artística, al grado de que el mismo Fray afirma que cuando llegó la fecha de su ordenación sacerdotal, él eligió el 1 de mayo, que es la fiesta de San José Artesano. Sí, Día del Trabajo. Pues este nombre de San José Artesano, cuando uno tiene la oportunidad de visitar el taller de Fray, sigue siendo el título en el ingreso, Taller San José Artesano. A mí particularmente me ha admirado la disciplina. Fray Gabriel, a la hora del trabajo, disciplinadamente está en su respirador,
con sus escuadras, trazando y diseñando de una manera admirable. Fray ha encarnado esa famosa frase de Mies, ¿no? En los detalles está Dios, ¿no? Parafraseándola. Fray Gabriel ha dotado a cada objeto sagrado, cada utensilio litúrgico o ajuar, un valor estético importante. Cabe destacar que los libros litúrgicos, con aprobación por la Conferencia del Episcopado Mexicano, los dibujos de las portadas, así como la caligrafía que conocemos de los textos, son de Fray Gabriel. Por último, y puedo decir y aprovechar la oportunidad, felicitarle, Fray Gabriel, porque su obra ha realizado también lo que la liturgia se propone: glorificar a Dios y santificar a los hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, presbítero. Y ahora, pues, no nos queda más que felicitar a los jóvenes arquitectos como Eric, como el presbítero, que han sido bañados con esa bendición, en la que han absorbido todos los conocimientos o parte de ellos para seguir un camino que ahorita a lo mejor se les antoja con pendiente hacia arriba, pero que con gusto lo han absorbido de una manera magistral. Felicidades por estar tan cerca del arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora. Y ahora nos compartirá la experiencia que ha tenido tan cerca también del arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora, otro joven arquitecto, Eric Martínez Saavedra, y nos compartirá toda su experiencia que a la fecha tiene de Fray. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Antes que nada me gustaría decir que estoy muy agradecido por la invitación y por sentarme junto a tan distinguidos arquitectos y amigos para hablar sobre una pequeña parte de la vasta filosofía y obra de Fray Gabriel Chávez de la Mora. Me gustaría comenzar pensando en el Fray Gabriel de 27 años, un jovencito con un talento ya medido en los proyectos que realizó durante su época de universitario y ya como monje benedictino en los talleres Emaús de Santa María de la Resurrección en 1957. Ya estaba proyectando el oratorio de su monasterio, que a mi parecer sería el que marcaría un antes y un después en la arquitectura religiosa del siglo XX y del que hablaré en esta intervención. Así que he titulado este texto como El Oratorio. Una encomienda de su superior, el padre Gregorio Lemercier, un padre proveniente del monasterio benedictino de Montcésar en Bélgica, con ideas vanguardistas de renovación litúrgica y de vida monacal. En este proyecto es en donde se vierte una arquitectura con el espíritu renovado de un movimiento litúrgico que comenzó a gestarse en monasterios benedictinos europeos a finales del siglo XIX y que se oficializaría hasta 1965 con los documentos del Concilio Vaticano II por el Papa Pablo VI, 8 años después de proyectado este espacio, es decir, un espacio visionario, como ya se ha mencionado antes. En palabras del propio Fray Gabriel, cito: aunque en cualquier lugar se puede rezar, un oratorio es un edificio cuyo programa es la liturgia. Es un espacio construido en donde se habla con el inmaterial, donde se ofrece y se recibe, se sacrifica, se consagra y se comulga, en donde se oye la palabra divina, se implora y se alaba. Fin de la cita. Con esto podemos decir que es un lugar santo en el que se resguardan las diferentes formas de manifestación de la fe. Ya en Europa se habían realizado espacios religiosos entre los años 20 y 50 que buscaban expresar las ideas vanguardistas de participación. Entre otros voy a mencionar los apoyados por el sacerdote Romano Guardini y proyectados por el arquitecto Rudolf Schwarz, con su teoría de anillo abierto, anillo cerrado o el camino, como la capilla en el Salón de Caballeros del Castillo de Rottenfels en Alemania en 1924.
Dentro de un espacio vacío se creó una nueva abundancia. Este concepto se me hace muy fuerte porque en el castillo de Rottenfels, Rudolf Schwarz quita todos los elementos que existían en este salón de caballeros y deja el espacio vacío. En un texto, Schwarz habla de que dejar el espacio vacío le generó un gran susto, pero este vacío no era un vacío, era una abundancia, se llenaba con las personas, con los usuarios. Las personas le daban sentido y le daban vida a este espacio, es decir, una iglesia de piedras vivas. O los apoyados por el padre Johannes van Haken y desarrollados por el arquitecto Emil Stephan, como la iglesia de San Lorenzo en Múnich en 1955. Aquí el altar es el punto de partida y el punto central del espacio para resaltar el símbolo de Cristo místico. Y el tabernáculo por primera vez toma un lugar propio fuera del presbiterio. O sea, el sagrario se extrae del presbiterio y se le da un espacio propio, una capilla propia para él. En México se estaban construyendo iglesias en este momento diseñadas por muchos arquitectos de renombre con innovaciones tecnológicas aplicadas a la estructura principalmente para buscar formas nuevas, pero litúrgicamente planteaban un espacio para el rito tridentino, que es el rito anterior al Concilio Vaticano II, que fue introducido durante y después de la conquista con naves longitudinales, el coro elevado. En la actualidad todavía siguen planteándose iglesias con coro elevado, que en el Concilio Vaticano se pide que el coro ya sea parte de la asamblea, ¿no? Que no existe este coro elevado, y planteaban muy poco análisis programático y litúrgico dentro de los presbiterios y las sacristías, es decir, estaban enfocados mucho a la forma y a la estructura. El oratorio benedictino de Santa María de la Resurrección es un proyecto realizado con mucha maestría por este joven que mencionaba de 27 años. No solo en función, sino en su carga teológica. Se ubica a 8 kilómetros al noroeste de Cuernavaca, en un poblado llamado Aguacatitlán. En él, Fray Gabriel propone una planta circular prácticamente cerrada, con el mismo que él mismo menciona que es la forma que resulta de pensar en una comunidad monástica que se reúne en torno al altar de manera fraterna y que va a centrar su atención a la liturgia. Aquí se retoma el concepto del cristocentrismo. Es interesante cuando hablo de que es una planta cerrada, ¿no? al entorno, porque teniendo un paisaje privilegiado, cualquier arquitecto yo creo pensaría en abrirlo hacia el paisaje. Fray Gabriel plantea un espacio cerrado para que la atención esté concentrada dentro del espacio y de lo que está pasando dentro del espacio, lo mismo que sucede en la Capilla Ecuménica de la Paz en Acapulco. Se desplanta de manera discreta y desde fuera se expresa con gran sencillez, integrándose al conjunto que ya existía. Su base, sus plataformas y sus muros de gran talud están construidos con rocas del mismo sitio, seleccionadas por tonalidades según el espacio que iban a conformar, y remata con una estructura de vigas de acero que sostienen la cubierta de ladrillo y acrílicos perimetrales que permiten la entrada de luz cenital sobre las rocas, y otra entrada de luz en el centro geométrico del que hablaré más adelante como parte de todo el simbolismo que alberga este espacio. Iván San Martín lo mencionó muy bonito, ¿no? Me gusta referirme a esta capilla como una catequesis plástica contemporánea. Tuve la oportunidad de conocer hace 3 años en un paseo que hice con algunos hermanos de la Abadía del Tepeyac, el padre Cristian y el mismo Fray Gabriel. Puedo compartir que en ella pude experimentar el concepto de lo intangible que habita el espacio, eso que está ahí pero que no podemos describir con claridad a través de las palabras. Es lo que conocemos como la experiencia estética, ¿no? Esto que nos acerca y nos alienta a la paz o a la introspección. Fray Gabriel, un par de años después de construido el oratorio, desarrolló un plano en donde describe los espacios y cada símbolo que cuidadosamente fue colocado en él. El doctor Esteban Fernández Cobian, en uno de sus textos, lo nombra Códice Teológico Litúrgico Arquitectónico, y se refiere a él diciendo: pocas veces se había visto un dibujo así, con tanta carga teórica y tan bellamente realizado. En el video que estábamos viendo ahí, que se proyectaba, es la segunda obra que se proyecta, ¿no?
No viene el códice, pero sí viene el plano de este espacio. Guiándome por este códice, pero resumiendo todo su contenido por cuestiones de tiempo, intentaré describir esta capilla de la siguiente forma. Como primer espacio y sobre uno de los andadores del claustro, en el lado poniente de la capilla está la sacristía, espacio sagrado en donde se preparan las vestiduras, las ofrendas, la cera, el incienso, las flores, etc. Este andador remata en una grada hundida que contiene la pila de agua bendita, símbolo de inmersión, muerte y resurrección. La pila está cubierta por el campanario y se celebra en el oratorio ya en español. Ahí sí le podemos pausar el video. Esa es la capilla de la que estoy hablando. Todo este espacio está flanqueado por dos muros que contiene cada uno una roca, la primera como símbolo del querubín que cuida la entrada y la otra como la columna a la entrada del templo. De aquí se abrirán dos andadores perimetrales a la capilla que nos conducirán a la entrada norte y sur para las procesiones de los hermanos. El círculo que está marcado del lado izquierdo es la pila de agua bendita, las dos rocas que están en los muros laterales y los dos andadores que nos conducen hacia las entradas. Todo este espacio está aquí. La entrada norte a esta capilla, en la entrada norte está la capilla del Santísimo, resguardando el tabernáculo y los santos óleos. La puerta sur es símbolo de los hermanos ausentes, aquellos que se encuentran por alguna razón fuera del monasterio realizando otras actividades, pero que están presentes en oración. Existe otro acceso para los huéspedes. Este se ubica al oriente de la capilla. Es un amplio patio vestibular en donde se encuentra el confesionario y que conduce a una pequeña nave cuadrada desde donde se puede participar de la celebración o se puede caminar hacia la capilla del Santísimo, que se separa visualmente por una celosía de tabique rojo. Por dentro, el oratorio tiene una serie de plataformas de piedra que van jerarquizando cada uno de los elementos que en ellas se encuentran. Es interesante la forma en la que aluden a las construcciones prehispánicas, volúmenes puros que parecen tallados sobre la roca. Sobre el eje compositivo oriente-poniente, al fondo sobre la grada más alta, se encuentra la sede, el asiento desde donde el sacerdote celebra y que simboliza a Cristo Pontífice. Sobre ella la piedra de la tradición, una piedra traída del monasterio de Montecassino, casa de San Benito. Después, sobre una grada circular se encuentra el altar, un monolito rectangular de piedra chiluca, en donde se resguardan reliquias de algunos santos y simboliza a Cristo sacerdote. Debajo de su grada, la primera piedra de la construcción. En el centro geométrico del oratorio ya antes mencionado, frente al altar, una cruz triunfal, es decir, el centro geométrico no es el altar, es la cruz. El altar está un poco desfasado de ese centro. Es símbolo de Cristo glorioso, un eje vertical que nos enuncia el Axis Mundi. Debajo de esta cruz, el santuario, un espacio circular que cambia de pavimento. Aquí se depositan las ofrendas y las postraciones frente al altar. Al oriente, y casi conectando con la nave de los huéspedes, un facistol, un prisma de 4 caras con remate piramidal. Desde ahí se proclaman las lecturas, al norte el Evangelio, al sur la epístola, al oriente las lecturas y al poniente alguna exhortación para los fieles. Los sitiales de cedro blanco están diseñados en 2 hileras concéntricas con isóptica. Están sobre unas plataformas, podrían dar asiento a 60 monjes, y permiten resguardar los cuadernillos y libros para la liturgia de las horas y las celebraciones. En el muro de roca perimetral de gran talud se encuentran debajo de 12 vigas principales 12 rocas sobresalientes, piedras de la consagración, símbolo de los 12 apóstoles, sostén de la iglesia. Esta capilla durante su funcionamiento fue símbolo de expresión espiritual, de guía y de recogimiento. Hoy es un tesoro invaluable de la arquitectura religiosa contemporánea que se encuentra en desuso, pero que ha sido testigo silencioso de la historia. Para finalizar mi intervención, citaré a Fray Gabriel para enmarcar el impacto que puede tener la arquitectura.
cito, en este dialogar del hombre llega a establecerse una real interacción yo-casa, morador-edificio, persona-espacio, hombre-arquitectura. Si el edificio fue adecuadamente diseñado, fomentará una interacción fecunda y positiva. Si fue defectuosa su planeación, el edificio ensombrecerá, con sus consecuencias negativas y limitadoras las potencialidades del morador, que pudieran ser más libres, hermosas y plenas. Comparto por último un mensaje. Fray Gabriel, felicidades por este merecido homenaje, entre muchos otros, por ser maestro que predica con el ejemplo, que enseña en el silencio y que es congruente con su compromiso y su vocación de servicio. Usted es referente de la arquitectura y el arte, pero también es un gran ejemplo de humildad y sencillez. Cuando me preguntan por usted, con todo respeto, contesto que es un chavo de 92 años. Su vitalidad para atender encomiendas, su puntualidad en las actividades que le demanda el monasterio y los compromisos, y esa alegría que expresa en todo momento, son un motor y un estímulo para seguir trabajando y esforzándonos por ser mejores profesionistas y seres humanos. Gracias, Fray Gabriel, por tanto, por la amistad y por el legado que ha dejado y sigue dejando. Exposiciones, las que hemos escuchado como arquitectos, cómo podemos llegar a la concepción de inmuebles que sean religiosos y también, ¿por qué no?, inmuebles que han de alguna manera provocado el espiritualismo en todos nosotros. Veamos como arquitectos a esta arquitectura que hace latir el corazón, que hace ver el arte, que hace ver la belleza de todo lo que se puede hacer con los materiales que incluso son de nuestro país. Si ustedes pueden ver, muy pocas piezas fueron pues hechas con materiales extranjeros. Y pues vaya, como arquitectos quisiera pedirles, si tienen preguntas a todos los expositores, para que completemos y terminemos esta bonita exposición. ¿Nadie quiere preguntar? A ver, por allá. Déjate, llevo el micrófono. Hola, buenas tardes. Soy Edgar López Navarrete. Es una duda porque yo estuve en Santa María de la Resurrección hace 3 años, creo que poco después de lo que fueron ustedes al recorrido con Fray Gabriel, de pura casualidad porque estaba documentando cosas de Cuernavaca y consideré que la capilla era fundamental para la historia de Cuernavaca y para la historia de la arquitectura religiosa mexicana. Y me surgió una duda, no sé si tiene que ver o no, pero las bancas me recordaron un poco al trabajo de Matías Geritz, entonces no sé si Fray ya lo había conocido en esa época o más bien Matías después se inspiró de esas bancas o de las formas de Fray Gabriel para sus esculturas. Bueno, como salió en la exposición, Matías Geritz fue maestro de Fray Gabriel. Cuando lo traen de Europa, lo invitan. Recuerda que él estaba en la escuela de Altamira, allá en España, y pues eran estos profesores de artistas, que esa diáspora que se había dado en la disolución de la Bauhaus, ¿verdad?, por Hitler, y entonces es invitado por Díaz Morales para fundar la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Entonces Matías Geritz llega, su primer destino es Guadalajara, da el taller de artes visuales y entonces pues es maestro de Fray Gabriel, que de hecho curiosamente al venirse él a la Ciudad de México, Fray Gabriel, que estaba haciendo su tesis,
toma la materia de artes visuales y la sigue impartiendo. O sea, la importancia de la conexión que hubo entre Matías Geritz y Fray, salvo que quiera usted también platicar un salvo, pues es esa, que Fray Gabriel toma la batuta del curso de artes visuales. Y otra que no tiene que ver directamente con la obra de Fray Gabriel, pero ¿existe alguna conexión o fue pura casualidad que el centro de meditación que realizó el arquitecto Agustín Hernández acabara atrás del monasterio? ¿O fue pura casualidad? Porque a mí me intriga mucho eso. Yo llegué al monasterio por el tema del centro de meditación y acabé fotografiando la capilla. Entonces me muero de la curiosidad si saben algo. Gracias. A ciencia cierta no sé, pero eran terrenos que pertenecían al monasterio. Ya cerrado el monasterio en el 68 se dividió el predio. Uno de estos predios fue adquirido por Amalia Hernández y le encargó este proyecto a Agustín Hernández, que es interesante ver el contraste de ideologías compositivas, ¿no?, entre el monasterio y o sea, una arquitectura racional, poética y un formalismo insertado dentro del mismo, lo que podría haber sido el mismo predio, ¿no? Pero entiendo que fue así como llegó ese proyecto ahí, por esta división de predios después de que el monasterio se cerró en el 68. Bien, ¿alguna otra pregunta? Nadie. Bueno, yo sí tengo una pregunta en el sentido de que cuando Fray estaba estudiando, fue llamado también por la fe. ¿Cuál fue el conflicto que sufrió Fray en ese momento para poder definir su camino en la arquitectura y en la liturgia? Es directamente para Fray. Dale, muchas gracias. ¿Qué dice la opción vocacional? Digo que la chispa o digamos, el entusiasmo así de vida religiosa dedicada, como que estaba como germen en familia, en casa, saber de que 5 hijos que fuimos, 3 religiosos. Mi hermano mayor, estábamos en Colegio Maristas en Guadalajara, mi hermano mayor fue invitado y siguió como hermano marista. Después mi hermana menor, también religiosa. O sea, comentar que el germen posible de una vida religiosa estaba en casa, no atendido. Seguí la vocación de arquitecto con mucho entusiasmo y con de veras gran amor por la construcción de la habitación del hombre en todos sus géneros, ¿verdad? Después sería la orientación de arquitectura religiosa, ¿no? Pero el entusiasmo de estudiar arquitectura. Y con los compañeros, con los amigos universitarios, diríamos, en la época de estudiante de arquitectura, en el ambiente tapatío que me tocó, hablábamos de la vida religiosa, de la opción, de la importancia, pues, de la religión en la vida. 2 compañeros ingresaron en la compañía, en la sociedad jesuita como padres jesuitas, Claudio Fabián, Humberto García Bedoy. Otro tuvo interés, no ingresó. Alguno Tomás, Enrique Nafarrate mismo. Cuando estaba yo terminando tal vez el 3er año, conocí la fundación de Cuernavaca, Fundación Benedictina, pues fue un gusto, porque como lo comenté, en esa comunidad ya se vivía la reforma litúrgica
y la modalidad del Vaticano II de la vida monástica, años antes de la proclamación del concilio. Entonces me gustó mucho esa comunidad y empezó el interés para ingresar allí, pero no quise abandonar el estudio de la arquitectura. Quedó, pues sí, la semillita, ingresaré allí en Cuernavaca, pero la arquitectura la estudio. Y no la dejo, ¿no? Con ese cariño, entusiasmo, reto del diseño, y lo hemos expresado con enorme entusiasmo y con esos tan importantes maestros, ¿verdad? Díaz Morales, Julio de la Peña, otros, ¿verdad? Estructuristas y hasta de introducción musical, estética, muchas materias complementarias, y siempre asesoría de maestros acá de México, como Villagrán García, el mismo tío mío, Enrique de la Mora, y muchos otros, don Pedro Ramírez Vázquez, llegó, conferencistas de México y del Tecnológico de Monterrey, algún conferencista. Entonces, con mucho entusiasmo, terminó la carrera, pero ya con un pie en el monasterio de Cuernavaca. ¿Sí? Afortunadamente también la Universidad de Guadalajara y la Escuela de Arquitectura me permitió tener como tesis un tema religioso, un centro parroquial en Guadalajara. Entonces fue una buena iniciación para comprender o programar, ¿verdad? Una parroquia con inspiraciones contemporáneas antes del concilio, pero ya con algo de esas orientaciones. Entonces sí, fue en un cierto paralelo, ¿verdad?, de la chispa religiosa, pero el interés y el cariño y amor por la arquitectura, el diseño arquitectónico, y como lo han dicho y lo he expresado, como un servicio, hacer bien una habitación que ayude, ¿verdad?, al morador, pues es un gran servicio. Critico mucho esa arquitectura formalista que digo que a veces, más que ayudar, estorba, no ayuda al morador. Dale, muchas gracias. Sí, adelante. Fray Gabriel, hace un momento mencionó al arquitecto Enrique de la Mora, que precisamente pues, es su tío. Tío, sí, primo de mi madre. Y él pues también tiene un alto reconocimiento haciendo espacios arquitectónicos dedicados al culto. Ciertamente la Purísima en Nuevo León, Monterrey, y entre ellos otros la Capilla del Altillo en Coyoacán, junto con el arquitecto Carmona y Félix Candela. Entonces, y algunas otras obras más. Por ejemplo, entonces, si de familia ya venían la parte dedicada, en este caso, a la religión, también está esta vena arquitectónica familiar. ¿Qué nos podría decir al respecto de su tío, de su obra? ¿Alguna cosa lo inspiró o ciertamente cada quien caminó de manera independiente? Y si la luz de la que tanto han hablado nuestros panelistas es el vínculo entre la familia. Yo diría francamente que no tuve trato con tío Enrique, sino hasta después, ya estando en el monasterio en Cuernavaca, prácticamente, pues él en México, yo en Guadalajara, sí sabía que había arquitectos, algún ingeniero, ¿verdad?, porque pues, no había tantas escuelas de arquitectura, pero por ejemplo mi padre médico pediatra, mis tíos licenciados con editorial Chávez Geijo, ¿no? O sea, otras vocaciones, ¿no? Vine a conocer a
al tío Enrique, pues ya en el monasterio, yo dentro del coro, incluso ya proyectando la capilla esta circular. Después tuve algún trato cuando ya en el monasterio, acá en Lago de Guadalupe, tenía yo la tarea de diseñar toda la abadía. Supe que él, Enrique de la Mora, había hecho un diseño para esa abadía y ese colegio. Y cuando lo veo digo, ¿pero qué es esto? No funciona. Y entonces sí, me acuerdo que iba con él a su despacho ahí en Coyoacán a enseñarle mis anteproyectos del conjunto, ¿verdad? Del colegio y la abadía. Sí. Pero fue trato ya muy, muy posterior, sí. No influyó, entiendo yo, en mi decisión vocacional de arquitectura, ¿no? Como que espontáneamente, qué bueno que en familia guardaron algunos dibujos míos que Eric está clasificando. Había diseños de casas, dibujos arquitectónicos espontáneos, ¿no? Que esos dibujos y maquetas de arquitectura que yo hacía me consiguieron un trabajo antes de entrar a arquitectura con el taller de Julio de la Peña. Vio mis dibujos y dijo, vente a chambear a mi taller. Y entré de chambero al taller de Julio de la Peña. Pues muy bien, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Vamos a finalizar. Yola, ¿quiere participar? Muchas gracias. Y yo voy a aprovechar también la presencia de Fray Gabriel. Y quisiera preguntarle, en la figura que está, para que no voltee, Fray, en la figura que está en la proyección, ¿cuál es el significado de ese triángulo que aparece ahí? Quiero leer entre líneas y yo me he dado una respuesta, pero yo quiero escuchar la suya. Sencillamente sí, me gusta usar el triángulo y la cruz, ¿no? Pero si quiere leerlo, podemos ver una G entre el triángulo. Fray, entre líneas yo leo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y quiero decirle que su firma tiene mucha semejanza en mi logotipo. Bien, para finalizar, quisiera agradecer a todos los panelistas y quisiera invitar a nuestro presidente a que den un reconocimiento a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Adelante, Ono. Gracias, Fren, gracias por moderar esta mesa pues tan completa, con una visión pues muy amplia, ¿no? En todo lo que tocó desde la propia exposición, la parte espacial, la parte estructural, la parte constructiva y también la parte, ¿por qué no decirlo?, la parte emotiva y más de la parte de los orígenes del trabajo de Fray. Pues muchas gracias, gracias Efren, y me voy a permitir ya con esto cerrar también el evento, dándoles un reconocimiento a los participantes. Me gustaría empezar por el presbítero, muchas gracias, Cristian Emiliano, Gerardo Cortés, muchísimas gracias, un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Posteriormente, me gustaría a nuestro también miembro del colegio, querido colega académico y profesor, doctor Iván San Martín Córdoba.
también como parte de esta mesa, y muy agradecido porque además se dio el viaje desde Guadalajara a nuestra doctora Lilian Irene Ponce Gutiérrez. Muchas gracias, Lilian. Bueno. También al maestro, bueno, arquitecto Eric Martínez Saavedra. Eric, muchas gracias. Y gracias por la presencia en la exposición. También como parte y cerrando lo que es la mesa redonda, a Luis Miguel Argüelles Alcalá. Luis Miguel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, a nuestro moderador y coordinador, no puedo dejar de mencionarlo y agradecerle, Efraín Musiño Martínez. Muchísimas gracias, Efraín. Y bueno, para cerrar la parte de los participantes, quiero también llamar y darle un reconocimiento al fotógrafo, a quien nos permite también mostrar su obra y el trabajo de Fray Gabriel a través de su lente, David Martín del Campo Plasencia. Muchísimas gracias. Bueno, y antes de cerrar con el más importante, pero también no por ello menos de calidad de importancia, a nuestra curadora y coordinadora Irma Yolanda Galicia Cruz. Muchas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, Yolanda. Bueno, y finalmente me permito darle también un reconocimiento con todo nuestro cariño, todo nuestro reconocimiento a Fray Gabriel Chávez de la Mora. Pues muchas gracias. Con esto básicamente cerramos la mesa redonda y los invitamos a degustar un vino de honor y poder compartir y platicar aquí en el vestíbulo, ya más relajados todos. Muchas gracias y buenas noches.